Buen día, estimados colegas. Buen día, Bolivia. Buen día, Santa Cruz. Este día estamos en mesa de expertos con una persona que yo admiro mucho y créanme que probablemente es el futuro para todos los escritores en Bolivia. Tengo el grato placer de presentarles a José Miguel Sandoval. Él es director del editorial Soy Libre. Es administrador de empresas con maestrías. Ha escrito dos libros solos. Uno de ellos es Fortaleza del Silencio, el otro es En Busca del Edén. Y también ya como director del editorial ha participado en otros tres libros más. Querido José Miguel, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Sorel? Gracias por la entrevista. Un placer, un placer. Para empezar, quiero que nos cuentes un poquito de qué te lleva a escribir, qué te motiva a escribir. Bueno, yo escribo desde muy joven, desde muy chico. Hay una colección de cuentitos que hice cuando tenía creo que 7 u 8 años en un cuaderno de esos de 20 páginas que lo tiene guardado una tía en España, ¿no? A los 14 años, bueno, yo siempre he sentido mucho afecto por el arte en general. Y bueno, no sabía tocar música, no cantaba muy bien, bailaba más o menos. Entonces, dije, bueno, sé escribir, empezaré a escribir y a ver cómo me va. Y a los 14 años ya empecé a tomarlo con seriedad. Escribí mi primer cuento que se llamaba Conociendo el infierno. Es el primero de Fortaleza del Silencio, que es un cuento sobre una pesadilla que tuve a esa edad. Y mi papá me dijo que le pareció fascinante el cuento, perdón. Y eso me entusiasmó para seguir escribiendo porque realmente me sentí bien haciéndolo y vi que era lo que gustaba, ¿no? Y fui escribiendo otros cuentos a medida que pasaban los años. Ya no le gustaron tanto a mi papá, por cierto, pero sí, algunos sí. Pero, digamos, siempre valoré esa crítica abierta, ¿no? En el camino conocí un par de escritores maravillosos que me han guiado muchísimo. El primero ha sido Homero Carballo, que ha sido mi mentor en este mundo de la literatura. Y ya en esta etapa de madurez literaria, mi gran compañera en el mundo literario ha sido la señora Villu Suárez, con quien hemos hecho las compilaciones de Soy Libre, ¿no? De la que también he aprendido muchísimo, sobre todo en la parte de edición, y, y a los cuales les mando muchos saludos, ¿no? Muy bien, estimado público, quiero compartir con ustedes por qué considero que este hombre es muy importante para todos nosotros. Cuando yo lo conocí, él me ofreció su libro, pero lo que más me sorprendió es que su libro era de este tamaño, solamente tenía una hoja, pero la magia estaba en el código QR de reverso. Querido José Miguel, yo considero que tú podrías salvar la lectura en Bolivia. Contame qué es eso, qué es lo que estás haciendo. Bueno, el año 2006 más o menos, leí en el periódico que el 90% de la literatura mundial se estaba descargando por libros electrónicos. Fue el advenimiento de Amazon Online. Y yo siempre me pregunté por qué en Bolivia no teníamos ese gran representante de la literatura nacional eh, que fuera de la talla de Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende, ¿no? Y lo que pasa es que parece que cuando hubo el boom de la novela latinoamericana en los años 70, quedamos muy fuera, quedamos muy aparte debido al tema de las dictaduras y la represión de la expresión de la libertad de expresión. Eso ha hecho que Bolivia quede un poquito fuera del marco mundial de la lectura. Y obviamente las industrias en todos los países tratan de promover a sus propios escritores antes que los escritores extranjeros. Entonces nosotros teníamos que pensar en cómo hacerlo. Al leer esta noticia me di cuenta que el camino era lograr hacer las ventas online, pero obviamente Bolivia tiene muchas trabas en lo que son las transferencias electrónicas, el mismo Internet que tenemos, y eso me tuvo muy frenado. O sea, eh, concebí la idea de desarrollar una plataforma tipo Facebook, tipo Amazon, pero de literatura y arte a lo boliviano, ¿no?
Pero llevarla adelante me tomó mucho tiempo, sobre todo por los costos que implicaba y la capacidad de tecnología con la que puedo contar. Yo soy administrador y trato de ser escritor, no sé mucho de sistemas, así que para mí, a pesar de que hablo varios idiomas, leer códigos de programación es completamente chino, ¿no? Así que me tomó mucho tiempo, pero también me sirvió para ir madurando la idea y ir madurando el concepto. El año 2011 participé en un concurso de ideas emprendedoras dirigido por la Fundación Nuevo Norte en La Paz, patrocinado por USAID y Entel, entre otras empresas importantes, y gané como mejor innovación tecnológica con la editorial online El Peregrino. Ese era el nombre original antes de llamarnos Editorial Soy Libre. Ahí conversando con un amigo que hizo una maestría en comercio electrónico allá en Canadá, me dice, ¿y si en vez de poner El Peregrino, que es un nombre más bien medio trillado, buscamos un nombre que te dé personalidad y que además sea sugestivo y sugerente en varios idiomas? Y entre una lluvia de ideas, este amigo es Ronald Amenuje, al que también le mando un saludo, surgió la palabra soy libre con B chica, libre con B chica, soy en español y libre era francés, libre, libro, soy libro. Pero cuando lo lees en español, aunque esté mal escrito, se entiende como libertad. Y algo que descubrimos después que en portugués también significa libertad, ¿no? Entonces ha sido una gran idea que nos ha servido para establecer el nombre. Y de ahí empezamos a trabajar primero en Facebook, desarrollando una fanpage que tiene ya casi 9.000 seguidores. Yo sé que en términos de influencers es poco, pero en términos de páginas literarias latinoamericanas es bastante grande. Típicamente están entre los 1.300 y 2.000 personas. Hay otras más exitosas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos sentimos contentos porque no es una página netamente boliviana. De ahí, este año hemos logrado levantar ya finalmente nuestra website. Todavía estamos trabajando con el tema de pagos alternativos a PayPal y hemos logrado levantar una página que nos permite venta por cupones y de venta por transferencias directas bancarias, que nos ha llevado justamente a esto lo importante. Ahora voy a ir al meollo del asunto. Cuando participé en la Feria del Libro el primer año, hicimos la antología El Macabro Festín con Soy Libre, cuentos de terror, y el libro costaba 50 bolivianos. He visto una cantidad impresionante de estudiantes, sobre todo de colegios fiscales, que les fascinaba el libro y querían llevárselo, pero no les alcanzaba. Durante esa feria se me acercó un grupo de 4 muchachos y me dicen, disculpe, señor escritor, son muy respetuosos, por cierto, siempre señor escritor, y me dicen, hemos podido juntar entre nosotros de a 10 pesos solo 40 bolivianos. ¿Será que nos puede vender su libro así? Me conmovieron completamente. Se los vendí el libro de 40 pesos y les dije, ¿sabes qué? Además les doy permiso para que lo fotocopien. Un escritor que estaba sentado a mi lado me dice, pero ¿cómo le vas a dar permiso para que lo fotocopien, no? Este, y yo le dije, bueno, es que lo van a fotocopiar sin mi permiso, ¿no? Así que lo hagan. Lo importante es la difusión. Las antologías que hacemos con Soy Libre, más que el lucro, están pensadas en la difusión de los artistas, ¿no? Que se conozcan entre todos. Al año siguiente, pensando en ello, fuimos muy exitosos. Ese año vendimos como 90 libros de Macabro Festín. Entonces volvimos a hacer una nueva antología al año siguiente, que se llama Cuentaviento, de cuentos variados y urbanos. Y se me ocurrió ya sacar un PDF de ese libro, una versión electrónica del mismo libro. Entonces lo que hicimos, mi hijo me ayudó muchísimo ahí, nos pusimos unos cuadernitos al lado y le decíamos a los muchachos, anoten su número de celular, nos dejan 5 pesos y nosotros en la noche o al día siguiente les vamos a mandar el PDF. Fue un éxito. Ah, y además tenía otros libros que se los daba de regalo si se registraban. Llegamos a hacer como 1.500 registros de suscriptores y hemos vendido 350 libros electrónicos de 5 bolivianos. Bueno, obviamente mis ventas del libro físico bajaron a 40 o 60 libros. Pero estaba contento porque si bien con el libro físico yo podría haber ganado más dinero, quiere decir que llegué a muchas más personas con el libro electrónico. Entonces mi teoría de que vengo trabajándola ya, madurándola 15 años, es correcta. O sea, los chicos quieren leer, pero tienen miedo de gastar mucho en algo que por ahí no les gusta. Entonces,
Este año hemos hecho la página, íbamos a hacerla el año pasado, pero debido a esto de la pandemia y todas esas cosas complicadas, hemos decidido que el año 2020 no cuenta. Y hemos hecho este trabajo para este año y hemos tenido grata sorpresa. El primer día de la feria vendí un libro físico, pero vendí 20 libros electrónicos, pero 22. Entonces, era un día en el que no iba casi nadie, ¿no? Entonces, creo que para todos nosotros como escritores, pensar en que podamos vender libros electrónicos en grandes cantidades para llegar a más estudiantes, más personas, más lectores, beneficia muchísimo a la sociedad. Hay algunos escritores que me dicen, no, es que el ingreso por 5 pesos es poco. Y sí, puede parecer poco para el escritor, pero en la cantidad es importante. Y más que en la cantidad monetaria, es en la cantidad de lectores y seguidores que pueden conseguir que lo conozcan, ¿no? Eh, y en ese sentido, esta feria, para mí, el objetivo no es solamente ir a vender libros, sino ir a invitar a todos los escritores que pueda y a través tuyo en este medio, invitarlos a que se contacten con nosotros en Soy Libre si están interesados en vender sus libros a través de nuestra plataforma, ya sea como mecanismo de cupones o directamente desde la plataforma. Fíjate que, por ejemplo, en la página web están entre 10 bolivianos los libros. Nosotros los estamos dando en 5 en la feria porque queremos que todos los estudiantes que vayan se lleven por lo menos un libro de Soy Libre, ¿no? Y esa es la gran novedad. O sea, Muy bien, estamos permítame trabajando. Dale. resumir, estimado público, la revolución que este hombre está empezando. Ayúdame, José Miguel, ¿cuál es el precio promedio de un libro en la feria? Están en 50 bolivianos los libros físicos, típicamente en la feria. Típicamente, normalmente tenemos de 200, de 150, alguien que ha sido un poco más exquisito en su publicación, en las fotos, obviamente trepa mucho el precio, ¿verdad? Adelante, José Miguel. No, sí, además que aquí hay una cosa importante de lo que son los números. Un libro, típicamente, imprimirlo en 300 copias o 500 copias te cuesta entre unos 20 bolivianos. No hablemos de 19,70, sino 20 bolivianos. El costo. Es el costo. Obviamente, al venderlo en 50 bolivianos estás ganando bastante bien, pero aquí el problema no es lo que cuesta el libro. El problema es que tú has pagado por 300 libros 20 bolivianos, estás hablando de 6.000 bolivianos que los tienes parados ahí y que probablemente tardes 1 o 2 años en venderlo. Esa es realmente la inversión del escritor independiente y de las editoriales, hay que reconocérselas, ¿no? O sea, ellos invierten y meten $1.000 en un libro, en una publicación, y los tienen guardados 1 o 2 años hasta que ese dinero vuelve a salir, ¿no? Para volver a hacer lo mismo. La ventaja de hacer el libro electrónico es que su costo es cero, ¿no? Bueno, las cartilitas cuestan 2 pesos, pero esa es otra historia. El libro, el PDF cuesta cero, cuesta lo que ha sido tu diagramación y cuesta lo que es tu trabajo intelectual. Pero quiere decir que si tú has hecho ese trabajo en el volumen infinito que puedes vender a través del Internet, este, realmente tu costo va a terminar siendo 0,00,1%, digamos, ¿no? Tú como administrador nos puedes guiar en esto. El Sí, costo de justamente. oportunidad de la hora que el autor pasa en ir a la feria, en ir a promocionar el libro, muchas veces el autor no lo suma, no lo contabiliza. Pero obviamente tú me estás hablando de que tú has encontrado una forma, que es el Internet, que es un robot que básicamente está trabajando por ti y mientras tú estás haciendo otra cosa, él vende por ti. Sí, bueno, es el que atiende la tienda. En Internet hoy en día, con tantas opciones online, entonces hay que hacer una gestión comercial, ya sea de forma orgánica, que también se los enseño a los autores que quieran compartir con nosotros, o también puede ser por pago, ¿no? Nosotros, que es una gran diferencia con Amazon, vamos a poner un motor para poder compartir en otras plataformas, no solo en Soy Libre. En Amazon, por ejemplo, uno paga por la publicidad solo en Amazon. Entonces nosotros vamos a poner un sistema de vinculaciones para que si quieres hacer publicidad en Facebook de tu libro, en eBay, no sé, Alibaba, en cualquier otra plataforma o marketplace, puedas hacerlo, porque nosotros estamos interesados en que el escritor que publique con nosotros sea exitoso, se vaya con la sensación de éxito y satisfacción, porque al final de cuentas esa es la mejor publicidad, ¿no? El problema, por ejemplo, con Amazon es que es tan grande
que ya uno se vuelve como una especie de gota de agua en medio del océano. Entonces tienen que invertir mucho más. Con nosotros que estamos empezando es mucho menos y además tenemos sistemas de mercadeo muy sencillos que te dan más alcance, ¿no? Querido José Miguel, enseguida vamos a ir punto por punto a qué es lo que tú puedes hacer específicamente por el escritor boliviano. Y por supuesto, una vez que te escuchan, yo creo que hay muchas personas que no se animaban a publicar porque saben cuán difícil es este tema de la distribución, del diseño, todo esto, que probablemente ahora sí se animen a escribir. Pero tengo una pregunta para ti antes, y quiero retroceder un poco. ¿Cómo ves tú la problemática de los escritores en Bolivia? Es decir, ¿por qué estamos tan rezagados? Y me interesa también saber tu percepción respecto al nivel de lectura en Bolivia. Ah, bueno, por si acaso he puesto mi número celular ahí al lado de mi nombre, por si alguien quiere mandarme un WhatsApp, por favor. Muy Si no inteligente. respondo, déjenme un WhatsApp. A ver, la problemática de la lectura. El problema con la lectura, en mi opinión, es que para nosotros la lectura es un castigo. Tú a un chico en primaria le das de leer como tarea, no se lo das como premio. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos empiezan a percibir que la lectura, más que un placer, es una obligación. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de enseñanza de la lectura a un sistema de recompensas. Que, por ejemplo, si tú haces bien tu tarea, eh, puedes escoger un libro para leer mientras tus compañeritos terminan de hacer su tarea. Entonces te das cuenta que le estás haciendo algo. Otra cosa es que los mismos profesores tienen que leer más. La formación de los profesores tiende a ser un poco precaria. Ellos mismos tienen, en algunos casos, hasta errores ortográficos y gramaticales, o no han leído muchos libros, o han leído libros que para nosotros como estudiantes a veces nos parecen un poco arcaicos, digamos, ¿no? Claro, quizás fue un gran libro cuando el profesor fue joven, pero ya, por ejemplo, hoy en día, si un chico quiere leer Harry Potter en vez de Juan de la Rosa, déjenlo pues leer Harry Potter. Eventualmente, cuando vaya madurando en su lectura y él quiera buscar cosas más interesantes, de mayor profundidad, más cercanas a él mismo, a su cultura, va a leer Juan de la Rosa, se los prometo, ¿no? Entonces, pero eso implica que el profesor también empiece a leer lectura actual de los jóvenes, ¿no? Empiece a leer qué están leyendo los jóvenes en el resto del mundo, qué está de moda, y con eso agarrarlos a los jóvenes. Esto también es una llamada de atención para los escritores. Los escritores tenemos que hacer unos trabajos de calidad. Nosotros como artistas nos enamoramos de nuestro trabajo y por supuesto pensamos que lo que escribimos es lo mejor del mundo. Es normal, todos los artistas pensamos eso. Pero tenemos que ser en ese sentido competitivos. Tenemos que formarnos eh, eh, en, en lenguaje y literatura, por lo menos estudiar algo al respecto. Hoy en día en Internet está todo, no necesitamos inventar la pólvora. Y otra cosa que tenemos que pensar es ya salir solamente de lo que somos escritores y entender un poquito más otras cosas. Por ejemplo, yo he visto muchos autores que han escrito muchos libros bonitos, pero no los venden. ¿Por qué? No saben promocionarlos adecuadamente porque ellos mismos no tienen claro a quién están dirigiendo su libro. Hay mucha gente que me ha dicho, no, lo importante no es eso, es escribir, es la literatura en sí. Sí, puedes escribir una obra de arte, pero si nadie la lee, tu propósito como escritor también se ve un poco limitado. Y obviamente, si tú piensas vivir de la literatura, eso también te quita, te coarta. Tiene que haber caminos que aquí en Bolivia no hay, de la difusión y la promoción que nosotros como Soy Libre tratamos de suplir. Si bien no podemos hacerlo por todos los escritores, hemos logrado, por lo menos para todos los que son parte de nuestro colectivo, son como 70 escritores, autores, vamos a decir autores porque son además pintores, músicos, audiovisuales, bailarines, darles una plataforma para que ellos mismos empiecen a mostrarse. Hay que mostrarse un poco más. Los escritores en particular tendemos a ser gente tímida, pero tenemos que perder un poquito la timidez y empezar a mostrar nuestro trabajo, decirle a la gente, he escrito esto, léanme, lo comparto gratis para que me conozcan, si les gusta, compártanlo también, denle un like, déjenle un comentario, ayúdenme a ser conocido y a crecer. Entonces, eso es muy importante y creemos que
que los autores tienen que empezar a evolucionar eso. Afortunadamente, por lo menos los autores que son parte de Soy Libre, he visto que la gran mayoría ya está en ello. Incluso personas mayores que le tenían miedo a la tecnología, hoy en día están compartiendo con mucha facilidad, como ya si fuera el pan nuestro de todos los días, les tomó un tiempo, pero lo han logrado, entonces al final de cuentas todos podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que logramos con eso? Logramos la visibilidad que necesitamos en el mundo para que nuestra arte sea accesible, ¿no? La masificación de nuestra literatura, de nuestro trabajo. Querido José Miguel, ¿cuántos, contame un poco de qué es lo que has visto en la feria del libro actual, donde tú estás presentando? ¿Tú crees que los autores que están ahí, tú usas una palabra, evolucionar, podrían evolucionar y darle, revitalizar el comercio de sus propios libros? Sí, no solo los autores, las mismas editoriales grandes de formato tradicional también pueden evolucionar en este camino. Al final de cuentas, yo después de algunos años de trabajo y experiencia me di cuenta, bueno, no es que lo descubrí, me lo había dicho mi abuelo y seguramente alguien se lo compartió a él, pero me di cuenta que era verdad. Es más fácil vender $1 1.000.000 de veces que vender $1.000.000 una sola vez. Eso me dijo mi abuelo cuando tenía 12 años. Entonces, si nosotros entendemos a la megamasificación de la literatura, podemos creer de que eventualmente sería más fácil que nuestros autores tengan mejores ingresos para vivir y para seguir formándose, estudiando y seguir practicando su arte, no solo los autores, también los músicos y los pintores, ¿no? José Miguel, Eh, disculpa que te corte. ¿Tú crees que estamos ante la muerte del libro físico como tal? no, porque siempre hay un nivel de que yo personalmente, por ejemplo, y con seguridad la gente de mi generación, nos fascina el papel, nos encanta el olor de la tinta, de la imprenta, y la textura del papel. Pero me parece que la siguiente generación lee más en tablets que en libros. En todas otras partes del mundo la gente no está llevando cuadernos al colegio, está llevando tablets. Entonces, o Kindles. Entonces ya el mundo está evolucionando eso. El libro en papel se va a mantener porque además es un registro físico de lo que es tu trabajo y es bueno que exista. Pero la evolución va a ser siempre a lo electrónico por los costos principalmente y por la capacidad de distribución. Y te voy a dar un ejemplo. Me llamaron de México para comprarme El Sabor de los Secretos que vale 50 pesos. Y me dice, ¿podría cotizarme cuánto sale el envío a México? Me dice, el envío a México por correos nacionales vale $50. Ya sea, no, pues no tiene sentido. Incluye envío, debías ponerle. Sí, creo que tenía que ir a buscarlo todavía correo, no se lo llevan a su casa. Entonces, eh, en cambio, si le mandé el libro electrónico, le costó $1 o $3, digamos, ¿no? Porque era internacional, y se lo descargó en su máquina y pudo leerlo. O sea, el formato electrónico nos rompe las barreras. Ahora, ¿por qué la gente no lee? Justamente por eso, por las barreras. Eh, por ejemplo, algo que la gente no sabe es que si no te gusta un libro, no tienes la obligación de terminarlo. Es como una película. Si no te gusta la película, le cambias el canal. Puede ser que no te gustó ahora, pero en unos años más sí le pide sentido al libro, por supuesto. Entonces no te tortures leyendo un libro que no te gusta. Si no te gusta, ciérralo y búscate otro libro. ¿Ya? Eso es parte de la cultura del lector, que la gente no lo sabe. Por eso te digo, la gente siente una obligación de leer porque agarra el libro y como lo pagué el libro y valió 50 pesos, es como la hamburguesa que compré, tengo que terminármela para aprovechar mis 50 pesos, digamos, ¿no? Entonces no se sientan así. Y para eso lo mejor que podemos hacer es dar mecanismos de economía para que los lectores puedan acceder a la lectura y que de esta forma además genere un beneficio en el volumen a los escritores y a las editoriales. En Ahora, base, discúlpame, ah, José Miguel, en base a las anteriores entrevistas, yo reconozco, y gracias a tu aporte, veo que hay dos problemas en realidad. El tema económico, por supuesto, que es algo que siendo colega tuyo y estando en el stand, en la feria, también lo he observado varias veces.
Ves Ujú. familias, ves personas que se acercan, tienen muy poco dinero, básicamente su presupuesto es para un libro. Entonces están buscando qué comprar y realmente se les nota que tienen esta problemática de qué libro llevar y normalmente es el más barato. Pero por otro lado, tenemos la realidad de que la gente está leyendo menos. No es simplemente economía. Yo hice un estudio hace un tiempo y me sorprendió la cantidad de gente que paga su entrada a la feria del libro, pero que no le gusta leer. Y en algún otro momento ya hablé de esto en profundidad. Me gustaría saber tú, eh, ¿qué propones para que la gente boliviana lea más? ¿Tienes algún plan al respecto? ¿Has visto algo? Es que es un tema de cómo has hecho el análisis. La gente no es que esté leyendo menos, está leyendo otras cosas. Si yo ahorita me paro junto a mi hijo y lo miro en silencio, voy a ver que él está leyendo Facebook, está leyendo muchísimas cositas cortitas, memes, cuentos, microcuentos, poemitas, pensamientos, ¿no? Hasta mensajes religiosos. Los chicos están leyendo, pero están leyendo en otro lugar. Es como que para nosotros estaba bien ir a la biblioteca a leer y de repente los chicos de hoy en día han decidido leer en el parque y no sabemos cuál parque. Entonces, ese es el primer punto. Los chicos, la gente está leyendo, pero ¿qué es lo que está leyendo realmente? Entonces uno podría decir, ah, no, pues es una lectura de periódico, digamos así, medio de pasarla rápido y nada de aporte literario. Sí, pero están leyendo. Entonces, tú tienes que pensar también, ya no tanto como escritor, sino como editorial, qué es lo que le gusta a los jóvenes, qué quieren leer los jóvenes, qué quieren conocer los jóvenes, ¿no? Y hablo de los jóvenes porque en realidad es siempre al punto que tenemos que llegar a la juventud, porque esta juventud es la que se va a formar como lectores y va a formar a las siguientes generaciones. Ahora, esa es una de las cosas. Tenemos que investigar realmente qué es lo que les gusta a las jóvenes leer, qué es lo que quieren y tener claro eso, ¿no? Ahora, yo puedo escribir algo que me dijo alguna vez Homero justamente. Un bestseller no es lo mismo que un premio Nobel de literatura. Es más, es probable que el bestseller venda mucho más que un premio Nobel, ¿no? Pero no es la misma calidad literaria. Que tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer y apegarte a las consecuencias y beneficios de ello. No quiero escribir una obra de arte que me va a tomar 5 años en escribirla, va a ser una novela que puede postular a un premio Nobel. Sí, ¿no? Y si tengo suerte lo gano el premio Nobel, pero no va a ser un bestseller, porque probablemente va a ser una lectura más intensa, más de otro tipo, etcétera. Esas cosas hay que tenerlas claras como escritores. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto también escritores que se frustran, no solo escritores artistas, se frustran. Si es tan bueno mi libro, ¿por qué la gente no me lo compra? Y tú te quedas mirándole, es que no estás llegando a la gente correcta para ofrecerle el libro. Ah, no, y por supuesto hay unos que piden $1 millón por su libro, digamos, ¿no? O sea, tienes que mantenerte en una realidad de la que, es verdad, primero viene el arte, primero la literatura, pero si quieres que esa literatura te sustente tu vida, te lleve el pan nuestro cada día a tu casa, tienes que pensar que tienes que agregarle elementos, por lo menos, en cómo lo vas a distribuir, cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender, etcétera, ¿no? Que es marketing básico. Eso las editoriales lo están manejando, pero también se han sentido un poco retenidas, sobre todo por la capacidad de acceso a las ventas de formato electrónico, ¿no? Eh, y lo sienten, he visto editoriales que han cerrado o que han disminuido sus operaciones. Sin mentir, cualquier número de librerías del centro han cerrado, literalmente, ¿no? Eso nos perjudica también a los escritores porque estamos perdiendo plazas donde vender nuestro producto. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuevas formas de hacerlo y salir de la caja. Ahora, la gente le gusta leer. O sea, lo que me mostraron los estudiantes es que les gusta la lectura, les llama la atención un libro bien hecho, y bien explicado. eh, lo compran, lo compran. Lo que pasa es que hay que ver si pueden comprarlo también, si les alcanza el dinero. Y aquí está lo importante en darlo en formato electrónico. La ventaja del formato electrónico, que es algo que quiero aclarar, nosotros, por ejemplo, vendemos en 5 pesos, 10 bolivianos, pero si el autor quiere venderlo en 30 pesos su libro,
porque su libro tiene 500 páginas, bueno, puede hacerlo también, ¿no? Pero tiene que entender de que eh, a quién se lo va a vender, ¿no? ¿Entiendes? Correcto. Y eso es Bien, importante. eh, muchos expertos indican que obviamente se está leyendo de forma distinta. Exactamente siendo eco de lo que tú dices, de que eh, se está leyendo tal vez incluso más, pero obviamente leer 1000 memes no es lo mismo que leer un libro, ¿verdad? Correcto, correcto. De acuerdo. José Miguel, mil gracias por tu tiempo. Te deseo todo el éxito en tu misión. Honestamente creo que una persona como tú, con el aporte, la propuesta revolucionaria que estás presentando, podría llevar a Bolivia a un lugar donde nunca hemos estado probablemente, en términos de difusión, dándole una mano al autor, logrando lectura de calidad a precio bajo para todas las personas. Quiero aplaudirte por tu empresa. Entonces, muchas gracias por estar hoy día conmigo en Mesa de Expertos. Muchas gracias a ti. Es un gusto tenerte. Por cierto, aplaudo tu iniciativa. Yo en las anteriores ferias de libros trataba de hacer entrevistitas, eh, pero realmente tú las haces mucho mejor. Y además aprovecho la ocasión para anunciar que te vamos a estar retransmitiendo también en Soy Libre todas las entrevistas que estés haciendo, porque al final de cuentas estás ayudando a los escritores a promocionarse y a seguir creciendo como tales, y eso es importante. Esa es al final de cuentas la misión de Soy Libre, desarrollar el arte y compartir el arte, porque así todos somos libres. Mil gracias, colega. Ya nos vemos en la feria. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Hasta luego.